quiero compartir con ustedes una palabra que he puesto por nombre, preparando el corazón, y lo decían las hermanas, para dar fruto eterno. No somos iguales a las personas que salimos de este lugar cuando vivimos experiencias con el Señor. Y el Señor espera que nosotros de este lugar no nos vamos igual como llegamos. Que si veníamos con cargas, las podamos dejar en este lugar. Si veníamos con dudas, las podamos resolver. Y si veníamos con una necesidad, que esa necesidad sea suplida en este lugar. Quiero compartir con ustedes una palabra probablemente muy conocida de los evangelios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Ahí hay una parábola que es la parábola del sembrador. Y cuando el pastor predicaba el domingo pasado y mencionaba lo que el Señor ha puesto como trabajo, como visión de este año, poder ir a recuperar a aquellos hermanos que en algún momento compartieron con nosotros, de ir y seguir evangelizando a otros, me confirmaba lo que hace un tiempo ya estaba estudiando, meditando con respecto a esta parábola. Dice así desde el verso 3 en adelante, por si la quieren proyectar, yo leo la versión Reina Valera. Leemos el capítulo 4, verso 3, dice el Señor Jesús: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo en 30 y 60 y a 100 por uno. Ahí, del verso 9 en adelante, los discípulos tienen un momento, se describe, de dudas de qué es lo que Jesús quería enseñar. Y Él les explica por qué Él habla en parábolas. Y en el verso 14, el Señor explica el significado de esta parábola y dice: el sembrador es quien siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento de reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es palabra del Señor. Y creo con convicción en mi corazón que es palabra para nosotros también hoy. Quiero orar un minuto por esta palabra y por lo que vamos a enseñar con responsabilidad y con un profundo sentido
de poder prepararnos como iglesia a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Dios amado, esta es tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, a través de la Biblia y has dejado esta parábola y muchas otras palabras para nosotros, tu iglesia. Señor, lo que tú has de hablar en esta mañana a través de mis labios sean guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para gloria y honra tuya, Dios, por amor a aquellos que han de ser salvos por tu sacrificio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si les pasa, pero cuando escuchábamos esta palabra, y si usted lo piensa con lo que compartía el pastor el domingo pasado, inevitablemente uno dice, bueno, los que no están aquí caen dentro de esta parábola. Si hay un hermano que no está aquí, puede que en su corazón la palabra no haya causado ese efecto para dar el fruto que señala esto. Entonces podríamos empezar a hablar de qué pasó en los corazones de los que hoy no están. Pero quiero hacerles porque la palabra es para nosotros hoy. Quiero llevarlos a meditar en lo siguiente. Los que hoy no están, en algún momento estuvieron, como lo estamos hoy nosotros. Por lo tanto, si nosotros nos proyectamos y hacemos un ejercicio en el futuro, ¿quiénes de los que estamos hoy aquí, en un futuro próximo no estaremos? Y podríamos estar pensando, es que el hermano Claudio, el pastor Claudio, en realidad era un terreno pedregoso. O los espinos finalmente opacaron esa palabra que había en él. Él predicaba y hoy no está. Porque hoy día nosotros estamos. Es fácil decir hoy nuestro corazón es esa buena tierra. Pero los que estuvieron en algún momento también estaban. Entonces, querrá decir, esta palabra nos querrá enseñar que simplemente los que no están no era una tierra fértil. ¿Simplemente será eso lo que la palabra nos quiere enseñar? Describe la Biblia en esto que la semilla es la palabra de Dios. Y según la Biblia, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, esta palabra de Dios dice que es viva, es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Esa es la palabra. Y la semilla es la palabra. Por lo tanto, si tenemos una palabra, una semilla tan poderosa, tan cortante, podemos reflexionar que el problema no está en la semilla. Si hay alguien que hoy día no permanece en nuestra iglesia, el problema no está en la palabra, no está en la semilla, no está en lo que escuchó, sino en el terreno donde cayó. La palabra habla del corazón. Y aquí quiero decir algo y señalar algo que es súper importante que lo entendamos. Cuando la Biblia habla del corazón, debemos entender que para los israelitas, ellos creían que toda la actividad intelectual del ser humano, todo lo que pasaba, tenía lugar en el corazón. Entonces, ellos no tenían conciencia en esos años de que aquí arriba existía algo que nosotros hoy día conocemos como cerebro. Todo para ellos funcionaba en el corazón. Por lo tanto, cuando ellos hablan de que es importante guardar el corazón, ellos mezclan todo esto. Ellos no entendían que en nuestro cerebro
se desarrolla, por ejemplo, en el sistema límbico, que como en el centro de nuestro corazón, está vinculado con las emociones. Ellos pensaban que todo uno lo sentía aquí. Por eso cuando te daba pena, algunos decían que les dolía el corazón. Pero en realidad las emociones se generaban como acá, en la cabeza. Ellos no tenían conciencia que en el lóbulo frontal pasaba todo esto neurológicamente, que nosotros lo relacionamos con la inteligencia. Entonces ellos pensaban que la sabiduría, el conocimiento se albergaba en el corazón. Por lo tanto, cuando la palabra dice que la tierra es nuestro corazón, no simplemente lo tenemos que ver como ese músculo, hermanos. La clave para que la semilla, la palabra de Dios, dé fruto, 30, 60 o 100 por uno, está en qué pasa en nuestra mente. Por eso el libro de Romanos habla de la importancia de transformar nuestra mente. Porque nuestro corazón es romantizar algo que tiene que suceder en nuestra mente. Servir a Dios es una decisión, seguir a Dios es una decisión que tenemos que tomar con la conciencia. Debemos ser conscientes de que vamos a honrar y servir a Dios. Si nosotros solamente nos guiamos por las emociones, vamos a ser cristianos que vamos a venir cuando sintamos ganas. Cuando no sintamos, no voy a dejar de asistir. Entonces la palabra nos habla que el fruto, nos enseña con esto, que el fruto depende de cómo nosotros comprendemos conscientemente las Escrituras. Nosotros tenemos que ser conscientes. Por lo tanto, la idea central de lo que les quiero compartir en esta mañana es que nosotros no estamos condenados, hermanos, a ser un terreno estéril. Podemos cultivar un corazón, una mente fértil que dé fruto y ese fruto sea para la eternidad. Debemos cultivarlo. Pero para poder hacer eso, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión y poder entender de manera práctica a qué hace referencia los 4 terrenos en los cuales cae la palabra. Y que se describen aquí claramente en la palabra. Primero, la semilla que cae en el camino. Esos corazones endurecidos, donde la semilla no penetra porque el corazón está cerrado a recibir la palabra. Formas y formas en las cuales nosotros queremos hablarle del Señor y encontramos constantemente barreras. Una persona que ha sufrido traiciones, injusticias, tiende a endurecer su corazón. Una persona que ha vivido una mala experiencia en la iglesia, aún más va a endurecer su corazón y va a rechazar toda palabra de esperanza porque teme volver a ser herida. Mucha gente de las que estamos aquí, cuando hemos vuelto a la iglesia y tú hablas con ellos, hablas de heridas que la propia iglesia donde se habla y se predica a Jesucristo, el Dios de amor, fueron dañados en la iglesia. Entonces, debemos entender que solo el Espíritu Santo puede ablandar un corazón endurecido. Ezequiel capítulo 36, el versículo 26 dice que les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu.
Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. El Señor es el que puede transformar nuestro corazón, nuestra mente. Él es el que puede transformar nuestra forma de actuar. Él, cuando decíamos, sin el Señor, no hay nadie que pueda llevar una familia sana. Sin los principios del reino, no hay un matrimonio que pueda llegar a cumplir su comisión. Sin el corazón de Dios puesto en nosotros, sin la mente de Dios, sin los principios de Dios, eso es imposible. Hay otro terreno descrito en esta parábola, un terreno pedregoso. Son corazones, mentes también. Yo hablo del corazón porque así lo describe la palabra, pero ya lo aclaré. Corazón, mente, es todo aplicable esto. Estos terrenos pedregosos son mentes y corazones superficiales que reciben con gozo, pero no tienen esa raíz y luego se apartan al momento de la prueba. Algunos que han consumido un cristianismo en el cual creen que venir a este lugar y aceptar a Jesús los libra de problemas. Piensan que al venir y aceptar a Cristo no vas a tener ninguna dificultad, y eso es mentira. Y cuando hay iglesias, denominaciones multitudinarias que predican desde acá que el venir, que el dar te va a liberar de todos los problemas, es cuando creamos corazones con un terreno pedregoso, que a la primera prueba los vamos a perder. Un creyente que se entusiasma con la fe mientras todo va bien, siempre o la mayoría de las veces cuando enfrente la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, una catástrofe como la que hemos visto estos días, va a abandonar la fe, porque no está cimentado ese corazón en la soberanía de Dios. Nuestras mentes deben estar afirmadas, nuestros corazones en el Señor. La raíz se profundiza en la intimidad con Dios. Cuando tenemos hermanos, jóvenes, niños que van una semana a un campamento, lo que están haciendo es profundizar su vínculo con el Señor. Porque los afanes de la vida, ya lo dije, nos impiden tener esos tiempos de apartarnos. Por eso el Señor Jesús se fue al desierto antes de empezar su ministerio, para estar a solas con el Señor. Por eso es bueno que algunos se aparten para ir en función de estar con el Señor. Y apartarse me refiero simplemente no irse solos, sino que dejar el afán diario de nuestros quehaceres por profundizar con esto. La raíz se profundiza en la intimidad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7 señala lo siguiente. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La prueba, hermanos, no debe destruir la fe. Debe
purificarla. No podemos rendirnos a las dificultades. Debemos entender, por eso es importante que cuando usted la esté pasando mal y no encuentre respuesta, sepa que la palabra dice, la semilla señala y enseña que no puede destruir nuestra fe. Porque después de esos momentos difíciles, nosotros vamos a ser purificados, vamos a salir fortalecidos. Por eso podemos afirmar que el que sale no vuelve igual. Porque las pruebas que nosotros vivimos en el día a día, el Señor en ese retiro, en ese lugar, nos dijo, tienen un propósito. Tienen un propósito. No está de más lo que señalaba nuestra hermana Momisa hace un rato, que describe la palabra, que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, si tú la estás pasando mal, si tú en este momento estás pensando y estás pasando por una prueba, que esa prueba no destruya tu fe. Entiende que en esa prueba te estás haciendo fuerte, porque así es lo que hace el Señor para ser probados. Si es fácil hacer las cosas cuando todo está en armonía. Cuando las cosas se ponen complicadas, es ahí donde nosotros tenemos que probar esto. Tercer terreno, el terreno con espinos. Dice ahí, son corazones, son mentes que están llenas de afanes, de riquezas, afanes por riquezas, anhelos, sueños que se interponen en los planes de Dios y ahogan la palabra, la semilla, lo que el Señor quiere para ti. Un líder cristiano que predica, pero que en su interior tiene luchas con ambiciones de reconocimiento, poder, prosperidad, y poco a poco su ministerio se va a convertir en un proyecto personal, más que en el servicio a Dios. Son un ejemplo claro de un corazón con espinos. Para los jóvenes, esto, no sé si para los que llevan años en la iglesia probablemente lo han escuchado o no lo han profundizado. Hace unos días escuchaba y leía y veía un reportaje de lo que fue el ministerio de la iglesia denominada Hillsong. Un mega ministerio que parecía que era el modelo de iglesia que todas las iglesias parecidas a las nuestras tenían que imitar. Pero cuando tú ves la caída de esa iglesia donde claramente mucha gente fue ministrada, mucha gente fue llevada a los pies de Cristo a través de ellos. Cuando las figuras de quienes lideraban esas iglesias se fueron ubicando y posicionando por sobre la persona de Jesucristo, tú ves lo que pasó con ese ministerio. Ves lo que sucedió lamentablemente, y podríamos dar otros ejemplos aún más cercanos. El corazón dividido no puede dar frutos. Lucas capítulo 9, verso 23 señala lo siguiente. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y entender que un corazón, una mente con espinos, es un corazón, es una mente que no le da el lugar número uno a Jesucristo. Pero habla de un terreno que es la buena tierra, corazones transformados que oyen, entienden y producen frutos abundantemente, que queremos ser todos, sentirnos identificados con esta tierra,
Estamos aquí, estamos permaneciendo, estaremos dando frutos, son preguntas que nos tenemos que hacer. Un creyente que en medio de la persecución o rechazo social permanece fiel y su testimonio lleva a otros a Cristo, es claro ejemplo de una semilla que está dando fruto en ese corazón, en esa mente. La buena tierra no es perfecta, pero está rendida a Dios. La humildad y la obediencia permiten que esta semilla crezca y dé fruto. Ahí está una revisión de los 4 terrenos, de los 4 corazones que describe esta parábola, de los 4 tipos de pensamientos que nosotros debemos situarnos en uno de ellos. Nosotros debemos meditar. Ahora, volviendo a lo que decía al principio, ¿será que todos nosotros siempre vamos a ser una buena tierra? ¿O que en algún momento pasamos por terrenos pedregosos? ¿O en algún momento crecieron los espinos? ¿O simplemente somos como esa semilla que cayó en el camino? Una vez que pensemos en eso, es súper importante cómo preparar y entender, cómo preparar nuestra mente y nuestro corazón para ser una tierra fértil. ¿Cómo lo hacemos? Y para eso hay muchas formas. Yo solamente le mencionaré 4 en honor al tiempo. Primero, escuchar con entendimiento espiritual. No solo intelecto, sino revelación del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 señala lo siguiente: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Debemos buscar tener un entendimiento espiritual. Yo creo que todos hemos vivido esto. Cuando nosotros hacemos algo y en nuestro interior, en nuestra mente, sabemos que eso que vamos a hacer es algo que no debiésemos hacer como cristianos. Sé que no. Esas luchas se producen cuando somos conscientes y sabemos que el Espíritu de Dios está en nuestra mente, que la palabra fue sembrada en nuestra mente y que en los momentos de dificultad viene y nos amonesta. Pero también hemos experimentado eso que dice: piensa en mí, medita en mí, léeme, ora, piensa en mí. Pensamos en el Señor. Ahí eso también está. Por lo tanto, el llamado a ser espiritual. Yo siempre digo esto y lo quiero enseñar una vez más. El ejemplo más práctico, hermanos, cuando usted quiera ser espiritual, haga esto. Porque este es el primer paso para que usted después vaya a lo alto o a los pies de Jesús y viva experiencias extraordinarias. Porque todos queremos ser espirituales, hablar en lengua y vivir experiencias extraordinarias. Las va a vivir. Si busca ser espiritual y busca ser guiado por el Señor, las va a vivir. Pero le quiero dar el ejemplo más práctico de cuando uno es espiritual. Cuando usted se levanta el día domingo, mira las horas, las 8, las 9, y dice: no tengo ni una gana de ir a la iglesia. Y usted es consciente de eso. Y en ese momento usted dice: pero este es el día del Señor. No tengo ganas, pero voy a ir igual. Eso es ser espiritual, porque usted está peleando esa batalla con sus propios deseos, con su propia carne. Cuando usted tiene un conflicto en la casa y sabe que decir algo va a encender esa llama,
Y usted prudentemente dice, me voy a callar. No quiero, porque tengo la razón. Pero se calla y es prudente, está siendo espiritual. Está siendo espiritual. Entonces, ser espirituales, hay pasos súper sencillos. Venir aquí sin ganas, pero estar aquí. Así que los espirituales no les voy a pedir que levanten la mano, porque no quiero evidenciar cuántos están aquí por compromiso nomás. Pero si ya está aquí, déjeme decir que el Señor se alegra de eso. Se alegra porque no prefirió la cama y quedarse viendo las noticias, que era súper importante saber cómo seguía el incendio. Pero está aquí, escuchando lo que el Señor le dice y alabando el nombre de Él. Está siendo espiritual, pero no se puede quedar toda una vida en eso. Segundo consejo. El ejemplo de escuchar entendimiento espiritual. Estudiar la palabra, buscar que el Señor le transforme, que el Señor confirme, orar por sus planes. Eso es espiritual. Segundo consejo para preparar esa tierra fértil: perseverar en medio del sufrimiento. La raíz, como lo dije en el principio, se fortalece en la prueba. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Ejemplo, un creyente que en medio de la pérdida se aferra a la esperanza de que Dios va a proveer, de que en la pérdida que va a haber resurrección, si es que en la pérdida de alguien, una vida humana. Es un ejemplo de hombres y mujeres que perseveran en el sufrimiento. Esas prácticas, aferrarnos a esas esperanzas del Señor, a ese Dios proveedor, arrancan las zarzas del corazón y de la mente de aquellos que podemos estar cultivando en nuestra tierra. Identificar, tercer punto, y renunciar a ídolos ocultos. Colosenses capítulo 3 señala lo siguiente en el verso 5. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Renunciar a nuestros ídolos ocultos. Dejar de lado la búsqueda de prestigios o seguridades materiales y confiar en el Señor. Es ejemplo de esto. Cuarto punto. Depender del Espíritu Santo. Arriba dice, escuchar con entendimiento espiritual, decía al principio. Ahora es depender del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, quien da el crecimiento a nosotros. Hermanos, estudie teología. Pero si usted no quiere depender del Señor, esa teología puede que lo aleje del Señor. Porque es muy bueno el conocimiento, pero mucho mejor depender de Dios. Es importante conocer.
Es importante entender el contexto bíblico, es importante entender el propósito de las parábolas, es importante contextualizar por qué algunas cosas sí, por qué otras no. Es súper importante estudiar teología, pero lo más importante es depender del Espíritu Santo, que es quien da crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, ahí hablaba Pablo, dice, yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado, de manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Es Dios. Reconocer que no es nuestra disciplina, no es nuestra constancia la que produce fruto, sino que el Señor. Ahora, sin disciplina y constancia, el Señor no va a dejar que dé fruto. No lo va a hacer. Por eso sabemos que eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso aquellos que dicen que debemos ser conocidos por nuestros frutos, tenemos claro que debemos dejar que el Espíritu Santo fluya. No es obra del líder que lleva a un grupo a un retiro, no depende de él el crecimiento de esas hermanas que fueron. Samuel, Magali, les agradecemos por su dedicación, una semana completa, ir y cuidar a nuestros niños. Pero lo digo con tranquilidad, ellos saben que si hay algo que se pudo provocar en el corazón de nuestros niños, no dependía de ellos. Era plenamente dependencia del Señor. Y cuando en el liderazgo, en la iglesia, se entiende que esto se trata de Dios, construimos una iglesia sana, construimos una iglesia que dé frutos. Reconocemos que nuestra disciplina ayuda. Y para finalizar, vuelvo a la parábola, hermanos. La parábola no es un destino fijo. La parábola, hermano, no nos enseña que simplemente el que no estuvo era porque era una semilla que cayó en el camino, que era un corazón pedregoso o que era un corazón que estaba inundado de maleza o de zarza. La palabra no es un destino fijo. Esta parábola no nos dice, no nos establece que eso, sino más bien es una invitación a que reflexionemos conscientemente cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Sin lugar a dudas, cuando nos empezamos a mirar, a escudriñar, podemos identificar esa zarcita que empezó a crecer o esas rocas que todavía no hemos querido sacar. Dios quiere que todos seamos tierra fértil y que produzcamos un fruto eterno. Pero la invitación, el llamado, es a que nosotros nos preguntemos qué tipo de terreno somos hoy en día. Hoy, pidamos a Dios que arranque, hermanos, las piedras y espinos que puedan haber hoy en nuestros corazones, que haga de nuestras vidas un campo y una tierra fértil para su gloria. Eso es lo que nos corresponde. Ese es el llamado. Porque cuando tenemos un corazón limpio, un corazón listo para que la palabra dé fruto, podremos nosotros ir donde aquellos corazones pedregosos, aquellos corazones tapados de zarza, como describe la palabra, y podremos decir cómo tienen que limpiar ese corazón, cómo tienen que transformar esa tierra, porque nosotros lo hicimos antes.
Esa es la invitación. Al finalizar, les invito a que podamos orar, que pueda cerrar sus ojos mientras yo hago una reflexión final, muy breve. Pueda usted pensar en su corazón y decirle al Señor lo que tiene que hacer. La semilla, hermanos, ya está siendo sembrada en este momento. La palabra de Dios ha sido compartida en esta mañana. La pregunta no es si la palabra es poderosa o no es poderosa. La palabra por sí sola es poderosa. La palabra por sí sola puede transformar nuestros corazones. La palabra por sí sola nos está transformando en esta mañana. No se trata del poder de la palabra, se trata de la condición de nuestro corazón. ¿Está usted en este momento meditando si nuestro corazón está dispuesto a ser transformado hoy? Hoy podemos pedirle en este momento, usted puede pedirle al Señor que quite esas piedras de dolor, de amargura, que pueda arrancar esas zarzas de ambiciones, de codicias, y hablan del camino endurecido por la incredulidad, por los temores, por las dudas, por los daños, por los sufrimientos que usted ha padecido. Mientras tiene sus ojos y permanece meditando en esta palabra, que nuestra vida sea una tierra fértil donde la palabra de Dios produzca fruto eterno, dependerá de lo que nosotros queremos con el Señor. Depende de nosotros. Hermanos, no queremos que en unos meses más o en unos años más alguien pueda decir que nuestro corazón era una tierra pedregosa. No queremos que alguien pueda decir que teníamos un corazón con zarzas o simplemente que éramos una semilla que no produjo, porque las aves del cielo, Satanás, vino y nos robó la palabra de Dios. Dios, escudriña nuestros corazones. Haznos conscientes, Señor, que esto se trata de ti. Haznos conscientes, Señor, y muéstranos lo que hay en nuestra mente. Muéstranos lo que hay en nuestro corazón. Muéstranos, Señor, lo que necesita ser cambiado, porque queremos servirte, Señor, con corazones puros. Queremos servirte, Señor, como aquellos que te ponen en primer lugar en nuestras vidas. Señor, esta palabra no puede terminar en este momento, debe seguir en nuestra mente, porque la relación contigo, Señor, depende de nosotros. Tú siempre estás dispuesto, Señor, a tener un trato con nosotros, a vincularte espiritualmente con nosotros. Si no logramos, Señor, dar frutos, es por muchas veces no darnos cuenta y ser conscientes que hay piedras y zarzas que debemos sacar de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, si nuestras fuerzas no nos permiten seguir avanzando. Prepáranos, Señor, para ir por aquellas vidas de hermanos, amigos, Señor, familia, que hoy no está con nosotros, porque tu palabra fue tapada, cubierta, Señor, y tu fruto fue limitado en crecimiento por lo que había en el corazón de ellos, Señor. Y líbranos a nosotros de apartarnos de tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.